Muy buenos días, alumnas. La clase de hoy va a ser del curso de literatura, ¿no? Hoy día lo que vamos a hacer es reforzar sobre los temas anteriores que hemos hecho, ¿no? En clases. Ahora, en primer lugar vamos a observar lo que son los géneros literarios, ¿no? Los géneros literarios vamos a observar que se dividen en tres partes. Uno de ellos va a ser el género épico narrativo, el otro va a ser el género lírico y por último va a ser el género dramático, ¿no? En estos momentos vamos a estudiar solamente dos tipos de géneros, ¿no? Lo que es género épico narrativo y lo que es el género lírico, ¿no? En primer lugar vamos a comenzar por el primer género, que es el género épico narrativo, que se va a dividir en dos partes. Uno, por su lado, va a estar el género épico solo, ¿no? Que se refiere a lo que es la epopeya y el cantar de gesta, ¿no? Vamos a recordar, la epopeya llega a ser, ¿no?, las aventuras de los héroes, de los semidioses y de los dioses, ¿no? Una obra clásica de la cultura griega va a ser la Ilíada y la Odisea, ¿no? Del autor va a ser Homero, ¿no? En la Ilíada se va a referir, ¿no?, a las aventuras de los héroes en una guerra entre los troyanos y los griegos, ¿no? Que cada grupo va a ser protegido por los dioses, ¿no? Y ahí a su vez va a estar los semidioses, que llega a ser, por ejemplo, Aquiles, ¿no? Ahora, mientras lo que es el cantar de gesta se va a referir, ¿no?, lo que es las aventuras de los guerreros medievales, ¿no? Una obra clásica va a ser en la literatura medieval lo que es el cantar del Miocí, ¿no? O si no, el cantar de Roldán, ¿no? Que va a narrar las aventuras de ese guerrero medieval, ¿no? Ahora, el género narrativo se va a dividir en cinco: lo que es el cuento, la fábula, la novela, la leyenda y el mito. El cuento es narración corta de sucesos reales o imaginarios, ¿no? Los cuentos reales, ¿no?, se va a referir, por ejemplo, a Paco Yunque, de César Vallejo. El otro va a ser de Gainazo sin pluma, ¿no?, de Abraham Elomar, no diré de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? El Caballero Carmelo, de Abraham Elomar, ¿no? Ojo de Judas va a ser también de Abraham Elomar, ¿no? El vuelo de los cóndores también va a ser de Abraham Elomar. Ahora, tenemos que recordar algo, ¿no? Lo que son los cuentos ficticios se va a referir a los tres chanchitos, a Caperucita Roja, ¿no? Ahora, los cuentos reales, ¿no?, entre comillas, porque también se refiere a algo imaginario, pero va a tener una relación con nuestra vida cotidiana, ¿no? Ahora, la fábula llega a ser narración corta sobre un hecho del cual se extrae una enseñanza, ¿no? Esa enseñanza va a ser reflejado por una moraleja, ¿no? Generalmente los personajes que son animales que van a dialogar entre ellos mismos. Mientras lo que es la novela llega a ser narración extensa de sucesos reales o ficticios. Por un lado, lo que es la leyenda llega a ser narración corta de apariencias históricas, ¿no?, en la que se mezcla hechos reales e imaginarios para explicar un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Mientras el mito llega a ser una narración breve, fantástica, que busca explicar que el origen de una persona, animal o fenómeno. Por ejemplo, ¿no?, si hablamos de duende, ¿no?, llega a ser leyenda o mito, llega a ser mito, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la leyenda, no, si hablamos, por ejemplo, de Mango Capa y Mamaoy, llega a ser una leyenda, ¿no? Ahora, mientras, ¿no?, vamos a observar los elementos, ¿no?, del género narrativo, que llega a ser el narrador, ¿no?, los personajes, el tiempo y el contexto, ¿no? El narrador se va a dividir, ¿no?, en narrador omnisciente y el narrador testigo, ¿no? Mientras lo que es personaje, los personajes van a ser personajes principales y personajes secundarios, ¿no? El tiempo va a ser totalmente, ¿no?, lo que va a transcurrir, ¿no?, el hecho. Mientras lo que es el contexto se refiere al lugar donde va a pasar los hechos del cuento, de la fábula, de la novela, o de la leyenda, o del mito, ¿no? El lugar donde va a ocurrir el hecho importante, ¿no? Ahora, el género lírico se expresa los sentimientos y emociones del autor, ¿no? Por ejemplo, los elementos llegan a ser la métrica, el acento, el ritmo, las pausas o la rima, ¿no? La estructura que va a tener el género lírico se refiere a lo que es la estrofa y el verso, que vamos a explicarlo más adelante, ¿no?
Ahora, las especies líricas llega a ser, se dividen en dos partes, uno por un lado los mayores y por otro lado los menores, ¿no? Los mayores, por ejemplo, la elegía. ¿Qué llega a ser una elegía? Expresa dolor de una pérdida de un ser amado, ¿no? Mientras lo que es el soneto está compuesto por 14 versos, ¿no? Mientras el himno es un poema, ¿no?, en canción muy exaltada. La oda va a ser un poema de alabanza, ¿no? Mientras la sátira es un poema mordaz, ¿no? Egloga se va a referir al tema pastorial o campestre, ¿no?, o de la naturaleza, ¿no? Mientras lo menores llega a ser la madrigal, que se refiere a lo amoroso, ¿no? Mientras lo que es epigrama se va a referir poema de festivo y de satírico, ¿no? Mientras la letrilla se refiere a lo que es amoroso, festivo o satírico, ¿no? Ahora, acá, la métrica. La métrica tenemos que recordar algo importante. En primer lugar son sílabas métricas, ¿no? Ahora, si en el verso observamos una palabra que termina en una vocal y la otra palabra comienza con una vocal, se juntan, que forma una sílaba métrica, ¿no? Ahora, también va a tener sus propias fórmulas, ¿no? Porque si el verso, ¿no?, el verso termina la última palabra, lo que es una aguda, se va a aumentar más uno, ¿no? Si en el verso la última palabra termina en grave, no se aumenta ni se disminuye, ¿no? Mientras, si el verso termina en una palabra esdrújula, ¿qué hago? Lo voy a disminuir menos uno. En el siguiente verso, vamos a ver, dice, cultivó una rosa blanca. Y acá vamos a observar que esta palabra que termina en una vocal y esta nueva palabra que comienza con una vocal se va a unir, que forma una sílaba que métrica, ¿no? Ahora, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sílabas métricas. Pero la última palabra de este verso, ¿cuál llega a ser? Blanca. Y blanca llega a ser una palabra aguda, una palabra grave, una palabra esdrújula. ¿Qué llega a ser? Blanca llega a ser una palabra grave. Por eso acá yo no he aumentado ni he disminuido nada, ¿no? Ahora, en el segundo verso dice, tener alas ligeras bajo el cielo volar, ¿no? Observo acá, observo que hay una sílaba métrica, sí hay, acá, bajo. Bajo termina en una vocal y la el comienza con una vocal que se vuelve una sílaba métrica, ¿no? Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sílabas métricas. Pero la última palabra de este verso llega a ser volar. Y volar llega a ser una palabra aguda, grave o esdrújula. Volar llega a ser una palabra aguda, ¿no? Voy a aumentar más uno. Cuando yo he contado, vía 13 sílabas métricas. Pero como la última palabra es una palabra aguda, aumento más uno. Cuando sería 14 sílabas métricas, ¿no? Ahora, acá vamos a observar un poema, ¿no?, relacionado con el autor Pablo Neruda, que es un chileno, ¿no? Lo que vamos a hacer acá es hacer la estructura de lo que es la estructura del poema, ¿no? Ahora dice, inclinado en las tardes, tiró mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Allí se estira y arde en la más alta hoguera mi soledad, que da vueltas los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean como el mar a la orilla a un faro. Solo guardas en tinieblas hembras distantes y mía. Tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Inclinado en las tardes, echo mis tristes reales a ese mar que sacude tus ojos oceánicos. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean con mi alma cuando te amo, ¿no? Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Acá observamos algunos espacios, ¿no?
algunos espacios observamos acá, ¿no? Algunos vacíos, algunos espacios. Estos espacios me van a indicar que hay una separación de ¿qué? De estrofas. Y hacer una estrofa, 2 estrofas, 3 estrofas, 4 estrofas, 5 estrofas, 6 estrofas, 7 estrofas, ¿no? Ahora, voy a contar cuántos versos son. Los versos son acá. Esta línea es un verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5 versos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 versos, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá, hay 15 versos. ¿Y cuántas estrofas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 estrofas y hay 15 versos. Ahora, ¿podemos analizar este poema utilizando la métrica? Claro que sí. Lo podemos analizar, ¿no? ¿Lo podemos ver a qué tema se refiere el poema? Claro que sí, ¿no? Ahora, acá el autor que va a expresar lo que es un sentimiento, ¿no? Y hacer un sentimiento de amor, ¿no? Ahora, lo que falta analizar va a ser lo que es género dramático, ¿no? El género dramático va a ser relacionado con el teatro, ¿no? Eso lo vamos a aprender en la próxima clase, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy.